Estudio Domus es una caja de sorpresas. Es una empresa muy dinámica. Es una empresa que va más allá. Y es un espacio único para crear nuevas ideas, para generar conceptos, para hacer realidad los proyectos. Identifica Estudio Domus, yo creo que por lo que es diferente es porque es una empresa que ha sabido innovar. Me encanta cómo todos aportan, cómo los proyectos no son de una persona, sino son ideas de todos las que lo hacen diferente. Que no solo es una persona la que lleva la idea, sino es un montón que permite dar este aporte al cliente invaluable de alguna forma, que se transforma en tropicalizar ideas a diferente escala. Siempre está buscando estar más arriba de lo que se quiere en el mercado, de lo que se busca en el mercado, desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de capacitación. Es una firma a la que cree que viajar es algo muy positivo, es algo muy bueno para los profesionales, no solo para los dueños de la empresa. Me encanta que todos nos reunamos y siempre trabajemos mucho en equipo. Allá cada proyecto que trabajamos es el esfuerzo de todos, ¿verdad? No es solo de uno. Si vemos que uno está como con demasiado trabajo y tenemos una entrega y tiene que salir, nos reunimos y nos repartimos el trabajo. Cuando la empresa tenía 6 años tenía que decidir si finalmente hacía crecer la empresa o prácticamente se quedaba como estaba. Esta era una decisión que me tomó un poco de tiempo, pero la decisión al final fue fácil y era que tenía que crecer la empresa. Pero la única forma de crecer es a través de socios. Entonces empecé a buscar qué tipos de socios me interesarían para la empresa y me di cuenta que los tenía dentro de la empresa. Y eran dos, Ana Lucía, que es una persona muy extrovertida, alegre, entusiasta, carismática. El lado femenino de Estudio Domus, el lado sentimental. Por la contraparte, Mauricio y yo un poco más racionales, más cuadrados, yo en especial. Ella es la que le mete ese sentimiento, esa parte humana a la oficina. Pero había un área que había empezado a desarrollarse que necesitaba alguien más y que debía complementarse con el trabajo de Ana Lucía, que no fuera igual, que fuera simplemente complementario. Y escogí a José Pablo, que es una personalidad bastante ordenada, meticuloso. Creo que siempre logró mantener como que todo documentado, coordinar bien a los ingenieros. Es una persona muy organizada, ¿verdad? Él es una persona muy ordenada. Él planifica todo lo que hace, ¿verdad? Por un lado está Mauricio, que es la persona que lleva a cargo la oficina, el director general, quien tiene una visión fuera de serie. Es una persona que tiene ideas, tiene una forma de pensar fuera de los parámetros, de los estándares de Guatemala. La palabra que podría definirlo es una persona visionaria, ¿verdad? Desde el momento en que yo lo conocí, siempre él sabía a dónde quería llegar. Él siempre tenía en mente crecer, 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 crecer. Entonces, ¿qué fue hace 10 años? No fue lo mismo que hace 5 años, ni hoy. Y estoy seguro que no va a ser lo mismo entre 5 y 10 años. Puede ser que lleguemos a 40 o puede ser que sigamos igual. Lo que estoy seguro es que la dinámica de empresa es espectacular. Y ojalá que de alguna forma el mercado de arquitectura y construcción en Guatemala nos dé la oportunidad de seguirles sirviendo, nos dé la oportunidad de demostrarles que somos buenos para lo que hacemos. No hay 2 días iguales, eso es algo que me encanta de Estudio Domus. No podríamos caer en rutina. Todos dan un poco más de sí, ¿verdad? Entonces yo me siento como en casa cuando estoy en la oficina.